Más poder o dependencia absoluta. China y Rusia extienden su sombra sobre Venezuela. Descaro económico. Dólar oficial revienta la barrera de los 100 bolívares. Justicia secuestrada, democracia enterrada. El chavismo institucionaliza la persecución política. Les contamos. En este espacio, la actualidad no se detiene. Nuestra misión es mantenerlos al día con el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos a la emisión matutina de hoy, jueves 12 de junio del año 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Mientras Estados Unidos vuelve el choque frontal con China y Donald Trump amenaza con aranceles del 55%, Nicolás Maduro intensifica su romance con Pekín y Moscú. A tan solo semanas de esas elecciones cuestionadas, Venezuela refuerza su papel de peón geopolítico del eje autoritario que encabezan Xi Jinping y Vladimir Putin. La alianza a toda prueba y en todo momento ya no solo es un lema, es una hoja de ruta para blindar el poder. Halim Naim nos cuenta más. La visita de la delegación de alto nivel del Partido Comunista de China no fue un gesto diplomático cualquiera, fue un acto de respaldo político directo a Maduro. El canciller Gil habló de justicia social, desarrollo y soberanía, pero detrás del discurso florido se esconde una apuesta clara: fortalecer la cooperación interpartidista entre el Partido Comunista Chino y el Partido Socialista Unido de Venezuela, dos organizaciones que parecen entender la política como control absoluto del poder. En primer lugar, la claridad en la postura de Venezuela. Los análisis que se han hecho son bastante explícitos al posicionar a Venezuela como un peón geopolítico de China y Rusia, y subraya cómo esta alianza busca blindar el poder del gobierno del señor Nicolás Maduro. Que cualquier análisis vincula la cooperación interpartidista entre el Partido Comunista Chino y el PSUV con una visión de la política como control absoluto del poder. A la par del despliegue chino, el embajador ruso en Venezuela reafirmó las rutas aéreas, los convenios marítimos y el apoyo de Moscú a la resistencia bolivariana, citamos. En la práctica, Venezuela se consolida como una pieza clave del nuevo tablero multipolar impulsado por potencias de la izquierda antiamericana, que ven en América Latina un territorio fértil para expandir influencia mientras son acusados de socavar la democracia ya débil en sus países. Resultado: más dependencia financiera, menos soberanía real y un chavismo legitimado por quienes no preguntan por derechos humanos ni elecciones libres. Que la visita de las delegaciones del Partido Comunista de China no han sido meramente diplomáticas, sino un acto respaldado políticamente, directamente al señor Maduro, lo que sugiere un interés más allá en lo económico. Mientras tanto, del otro lado del mundo, Donald Trump desde la Casa Blanca anuncia aranceles de 55% contra China. Es el último episodio de una guerra comercial que también tiene consecuencias en América Latina. Si Estados Unidos se radicaliza contra Pekín, países como Venezuela podrían convertirse en trampolines estratégicos para el contrapeso chino y ruso en el continente. Caracas se prepara para ese papel, no como puente de desarrollo, sino como zona franca de influencia, propaganda y control geopolítico. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente: ¿Venezuela fortalece su vínculo con Rusia y con China en un momento en el que la geopolítica y los intereses estratégicos redefinen alianzas? Mientras Washington endurece su postura frente a Pekín amenazando con más aranceles, Nicolás Maduro consolida su relación con estos dos gigantes autoritarios. Pero, ¿cuál es el verdadero precio del respaldo chino y ruso a Maduro? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. En Venezuela persiste el patrón represivo con detenciones arbitrarias, juicios diferidos y condiciones carcelarias extremas. Familiares exigen justicia para los presos políticos postelectorales, mientras casos como el de Javier Tarazona, Rafael Tudares, Carlos Julio Rojas ratifican el uso del sistema de justicia como arma de control político, lo que por supuesto agrava la crisis en materia de derechos humanos.
Catherine García con los detalles. Desde hace más de 10 años, Venezuela ha sido escenario de detenciones. Manifestantes, opositores e incluso personas sin vínculos políticos han sido privados de libertad bajo cargos cuestionables. Familiares y organizaciones denuncian procesos plagados de irregularidades y condiciones carcelarias inhumanas. Se ha institucionalizado la represión como política de Estado. Escuchemos a Pilar San Martín, coordinadora e investigadora de Crisis para las Américas de Amnistía Internacional. Existe una política de represión operada desde las más altas esferas del gobierno venezolano y cuyo fin es castigar duramente, muy duramente, cualquier voz crítica o de oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Para ello se encarcela, se tortura, se desaparece e incluso se ejecuta a personas de partidos de oposición, a activistas, a periodistas o simplemente a personas que se manifiestan en las calles. Ejemplos como el del activista Javier Tarazona, encarcelado sin juicio durante casi 4 años. El del periodista Carlos Julio Rojas, recluido en una celda de castigo, y el de Rafael Tudares, quien solo pecó de ser yerno de Edmundo González Urrutia. Ilustran un panorama donde la justicia parece haber dejado de ser independiente para convertirse en un instrumento del poder. Las reiteradas postergaciones de juicios, los cargos sin pruebas sólidas y la criminalización de la disidencia revelan una práctica sistemática del silenciamiento. Así, surge otra pregunta crucial. ¿Ha muerto la independencia judicial en Venezuela convirtiéndose en un brazo represor del poder político? Es importante mencionar que para que esto pueda suceder se necesita la complicidad del sistema de justicia, que sin duda es una parte fundamental de la maquinaria de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Lo hemos visto particularmente en el pico represivo que hubo tras las elecciones del 28 de julio, donde hubo más de 2.000 personas encarceladas en total complicidad con este poder. Amnistía Internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones estos patrones de represión. Sobre el caso de Tarazona, Fundarredes denuncia una condena anticipada producto de los retrasos en el proceso legal. Sobre Rojas, sus familiares dicen que su salud se encuentra en estado crítico tras ser agredido supuestamente por compañeros de celda y no le permiten visitas regulares. Y en el caso de Tudares, luego de 155 días aún se desconoce su lugar de reclusión, pero fue anunciado que su audiencia preliminar sería este jueves con la advertencia de que María González de Tudares, su esposa, no podrá asistir al acto. En todos estos frentes, la justicia se utiliza no solo para defender derechos, sino para castigar opiniones, conexiones o denuncias. La línea que separa lo legal de lo arbitrario se ha desdibujado en Venezuela, consolidando un escenario donde el Poder Ejecutivo parece actuar sin contrapesos. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto, Venezuela. Seguimos revisando otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Dólar imparable, bolívar invisible. Venezuela opera en una economía que el gobierno no reconoce. La economía venezolana enfrenta una crisis marcada por la devaluación acelerada del bolívar, con el dólar oficial superando los 100 bolívares según la tasa impuesta por el propio Banco Central. La inflación continúa en aumento, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y generando incertidumbre en los mercados. Mientras tanto, Fedecámara señala que la dolarización no fue una imposición del sector comercial, sino una decisión natural de los ciudadanos frente a la crisis. A pesar de los intentos del gobierno por contener la volatilidad, la realidad económica demuestra que el país opera bajo un sistema dolarizado sin regularización oficial, profundizando la incertidumbre sobre el futuro financiero de Venezuela. Mientras el bolívar pierde valor diariamente, el uso del dólar se extiende a diversas áreas, consolidando una realidad económica que el Ejecutivo aún no ha oficializado, pero que se ha convertido en el eje de la actividad comercial. Del decreto al escándalo, la doble batalla que pone contra las cuerdas a Petro. El presidente Gustavo Petro enfrenta un momento de alta tensión. Recientemente, el mandatario colombiano firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral, una medida que ha sido criticada por sectores políticos y jurídicos debido a una posible extralimitación de funciones. La iniciativa de Petro busca revivir propuestas como la reducción de la jornada laboral y el fin de la tercerización, pero paralelamente la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso abrió
una indagación preliminar contra Gustavo Petro tras señalamientos sobre presunto consumo de drogas, una acusación liderada por el ex canciller Álvaro Leiva, quien sostiene que esto afecta el desempeño del presidente, aunque aún no existen pruebas concluyentes. El proceso podría derivar en una investigación formal, agregando presión política en un contexto de fuerte polarización en Colombia. Sin embargo, el presidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda, denunció también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas ruptura del orden constitucional y amenaza al principio de separación de poderes en el país. Tras ofrecer su apoyo para consolidar la paz en la nación neogranadina, Nicolás Maduro reiteró el llamado a Gustavo Petro a crear una zona económica binacional de desarrollo de diferentes sectores que beneficien a Venezuela y a Colombia. Escuchemos. ¿Qué está pasando en Colombia, verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. Y desde el Zulia yo le ratifico al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con mi buena fe, mi buena voluntad y mi amor por Colombia la Grande, la patria original, le ratifico que ojalá muy pronto podamos firmar el establecimiento de una zona económica binacional de desarrollo conjunto entre el Zulia y Colombia e incorporemos el Táchira, una gran zona binacional de desarrollo. Y los guayú de Colombia, le envío un mensaje desde aquí, los guayú de Colombia saben que cuentan con el indio brazo duro, hijo de Guaycaipuro, Nicolás Maduro. Saben que cuentan con Venezuela para el bien. También asumir las tareas de la integración para construir la paz junto al hermano pueblo de Colombia, para ayudar a Colombia a construir la paz y el desarrollo con igualdad. En un certero golpe contra la estructura del Tren de Aragua fue abatido alias El Viejo, cabecilla de esta organización en la frontera colombo-venezolana, mientras que en Venezuela cayó en manos de la Interpol alias Macaco, uno de sus operadores en Chile, solicitado por extorsión y secuestro en territorio austral. Estos casos apuntan a que la respuesta coordinada de las autoridades es su exterminio. Génesis Pérez con el reporte. En un nuevo golpe contra la organización criminal Tren de Aragua, las autoridades colombianas abatieron a alias El Viejo, uno de sus cabecillas, durante un operativo de alto impacto en el municipio Villa del Rosario, norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. En el mismo procedimiento fue capturado Anderson Joan Riveros Rincón, alias Ardilla. Ambos estaban implicados en amenazas contra el alcalde de Villa del Rosario, Juan Camilo Suárez, incluyendo un atentado a su vida el pasado 30 de mayo y en el cobro de extorsiones a comerciantes y empresas de vigilancia en Cúcuta. La operación fue ejecutada por más de 50 uniformados del Gaula de la Policía y Gaula Militar en el barrio Montevideo, donde también se incautaron armas y municiones. Enfrentando la amenaza híbrida que se presenta en Villa Rosario, el Gaula Militar, junto con el Gaula de Policía de la Metropolitana, realizaron un trabajo efectivo junto con la Fiscalía de la Nación. Realizaron 5 allanamientos, donde se logró la captura de flagrancia de una persona y la muerte en desarrollo de operaciones militares de otra. Esto demuestra el compromiso férreo para luchar contra el terrorismo, contra la extorsión y contra el secuestro. El capturado quedó a disposición de la justicia. Mientras tanto, en Venezuela fue detenido alias Macaco, identificado como Carlos Cecilio Ariza Danieles, de 32 años, tras llegar deportado desde Honduras al aeropuerto de Maiquetía. Ariza, quien tenía una notificación roja de Interpol por solicitud de Chile, está acusado de formar parte de una célula del Tren de Aragua que operaba en pasos fronterizos ilegales y de haber secuestrado a 5 personas en territorio chileno, a quienes había extorsionado por grandes sumas de dinero en dólares. El expediente judicial detalla la peligrosidad de Ariza Danieles, señalando que forma parte de la organización criminal internacional denominada Tren de Aragua, que utiliza como brazos operativos a distintos sujetos,
quienes son los encargados de materializar las acciones delictuales dentro de las cuales se encuentran tráfico ilícito de migrantes, tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y secuestros. Actualmente se encuentra en prisión preventiva con fines de extradición a la espera de que Chile formalice la solicitud en un plazo de 60 días. Estos hechos reflejan la creciente presión internacional para desmantelar a esta red criminal que extiende sus tentáculos desde Venezuela hasta el sur del continente. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.